¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un Aciertos y Errores que comienza nuevamente en este 2025. Me acuerdo hace tiempito atrás, nomás, ahí a mediados más precisamente de diciembre del 2024, cuando hacíamos nuestro último programa, hablábamos y durante todo ese mismo año habíamos hablado de lo que generaba esta situación con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Era un clima de incertidumbre, una incertidumbre que llamativamente sigue por estos días, ¿no? No hay mayor aclaración en cuanto a lo que percibe el grueso de la gente. Y dato de esto no es algo que uno manifieste por una cuestión personal, ni mucho menos. En ese entonces salió una encuesta de la consultora Opina Argentina, ¿no? Y la manifestaba ni más ni menos en el diario Infobae, que decía, con un título grande, decía: volvió a crecer la imagen de Javier Milei y cumple un año de gobierno en su mejor momento, según esa propia encuesta, ¿no es cierto? Por ese entonces había una expectativa favorable del gobierno de Javier Milei. Esa misma consultora, estoy hablando de Opina Argentina, en el día de hoy, 21 de marzo de 2025, en el diario Perfil, manifiesta lo siguiente: el rechazo a Javier Milei alcanza el nivel más alto desde octubre de 2024, ¿no? ¿Qué pasó en el medio de todo esto? Y pasaron un montón de cosas, porque estamos en Argentina, ¿no? Una Argentina que nos depara un montón de situaciones, si se quiere, extraña, pero a la vez conocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que decirlo, el gobierno acaba de tener un logro más que interesante dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Ha logrado convalidar un DNU que pregona un préstamo nuevamente del Fondo Monetario Internacional, que no dice demasiado, ¿no? Pero esto se contradice con esta encuesta, ¿no? Un logro político que, por otro lado, pareciera que no lo es tanto en lo que tiene que ver con la sociedad. El Congreso convalidó ese DNU, ¿no? Con 129 votos a favor contra 108 en contra, ¿no? 6 abstenciones hubo. A ver, pero hay un dato llamativo en todo esto. Muchos de los diputados que votaron dijeron que estaban en desacuerdo, pero llamativamente votaron a favor. Esto también tiene que ver con esta dinámica extraña que sucede en la Argentina. Muchos de los economistas que manifestaban cierta simpatía con el plan económico del propio Milei, hoy no ven con muy buen futuro todo lo que viene adelante, aún con ese supuesto desembolso que ya manifestó hace un par de horas nomás la agencia Bloomberg, que va a ser de aproximadamente 20.000 millones de más a la deuda. Somos el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional y se sigue insistiendo que el camino es por ese lado. No voy a hablar de lo que opinaba gente del actual gobierno en función de toda esta dinámica. Pero a ver, no es únicamente Javier Milei o el gobierno o el oficialismo que tiene esta situación de incertidumbre o que genera dudas en gran parte de la sociedad. A ver, el propio Mauricio Macri hace un par de horas nomás acaba de manifestar que, bueno, ve con buenos ojos una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, pero llamativamente en las primeras elecciones que van a ser en abril próximo en la ciudad de Buenos Aires, van por separado. El peronismo no es mejor y no es ajeno a todo esto. El gobernador Axel Kicillof en el día de ayer presentó, o La Libertad Avanza impulsó la idea de suspender la PASO en la provincia de Buenos Aires. Los diputados que pertenecen al ala de Kicillof o que respaldan al gobernador Kicillof se presentaron en la Cámara juntos con los del PRO, juntos con los de la coalición cívica y juntos con los de La Libertad Avanza. No lograron el quórum para lograr que no haya paso en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes quiénes faltaron
a esa legislatura, ni más ni menos que los integrantes de la Cámpora y del Frente Renovador. Uno entiende que son gente que está vinculada al peronismo. Bueno, esta es la dinámica política que nos atañe por estos días. ¿Cómo va a seguir? Vaya uno a saber, ¿no? Hay un montón de situaciones que uno soslaya, pero nosotros nos queremos meter ni más ni menos en lo que más nos compete, que tiene que ver con lo regional, con el AMBA, con los distritos en los cuales salimos habitualmente, ¿no? Estuvimos también en algunas inauguración de sesiones en los consejos deliberantes, más precisamente en San Martín y en 3 de febrero. Ya están acá los dos presidentes del Consejo Deliberante de esos dos lugares. Pero para que usted tenga un poco el panorama, vamos a ver, ya arrancando este nuevo ciclo, las dos declaraciones de dos de los intendentes de ese lugar. En principio, Fernando Moreira, el intendente de San Martín, y también el intendente de 3 de febrero, estoy hablando del señor Diego Valenzuela, al cual le hicieron un piquete el día de la apertura de sesiones. Pero escúchenlos mejor que nadie a ellos dos, que le van a explicar, y ya nos metemos de lleno en el programa del día de hoy. Porque los eligieron para representar en las bancas, por eso dije que se convirtieron en concejales piqueteros de una manifestación de un grupo minoritario que además tiene una intencionalidad política y dejan vacío el lugar de representación que le dio la gente. Dejan un cartelito y no están ellos. O sea, me parece que la manera de expresarse es estar ahí en el número democrático que eligió el vecino del 3 de febrero, ¿no? Si bien había muchos carteles y ausencia de concejales opositores, también había presencia de concejales oficialistas y carteles de ellos. Pareciera que hoy la política está muy dispersa y en cuanto a se piensa de esta manera o de la otra. Los carteles obviamente del oficialismo tenían que ver con Kicillof, ¿no es cierto? ¿Qué mirada tenés acerca de esta dinámica que está reinando por estos tiempos? Que está en discusión un rumbo para el país, para la provincia. Entonces hay expresiones que son, por supuesto, en mi caso son siempre respetuosas, porque vieron que yo hablo con argumentos. Yo no insulto, pero hablo con convicción y con argumentos fuertes, ¿no? Y los carteles son una forma de expresión de una frustración, que es ver al gobernador tirando la pelota afuera permanentemente con el tema. Si hay 3 temas que son puramente provinciales, son seguridad, salud y educación. Maneja las escuelas, la mayoría de los hospitales y la seguridad. Entonces, esto de... Uno se cansa como intendente, inclusive lo digo por intendentes de la zona de otro color político, que al que le van a tocar la puerta es el intendente que nos maneja la policía. Te produce esa impotencia de decir, el gobernador no se ocupa y permite con su actitud negacionista que la protesta llegue al lugar más cercano, pero que no es el idóneo para resolver el problema. Entonces está aprovechando de esa situación de cercanía que tenemos los municipios para distraer el problema a las intendencias. ¿Cree que esto se puede mantener en el tiempo, esta posibilidad de ser amigable permanentemente con alguien, con un gobierno nacional que no da respuesta? No sé si la palabra es amigable, en todo caso lo que voy a hacer es respetuoso, porque nos parece como cuando le reclamamos al gobierno nacional y al presidente en particular, que más allá de la política que lleva adelante, mantenga el respeto, el buen trato, el diálogo, la búsqueda de consenso, el respeto sobre todo, ¿no? Sabemos de esta situación de crueldad que además se contagia a la sociedad, un mensaje de violencia. Bueno, nosotros en este caso queremos ser respetuosos, marcamos y fuimos muy críticos y somos muy críticos y vamos siguiendo muy críticos de este gobierno y de toda su política, pero las críticas no las queremos ni plantear ni en términos personales, ni en términos de calificaciones personales, sino en términos políticos y de ideas. ¿Y si no hay respuesta? No, bueno, la democracia funciona así, ¿no? O sea, tendremos nuestra oportunidad también cuando tenemos que votar, por eso tenemos que dar los debates correctos. Escuchábamos a los dos intendentes, obviamente con distinto color político, ¿no? El de San Martín, reconocido hombre del peronismo, y Diego Valenzuela, que bueno, es el primer intendente del conurbano
que tiene la libertad avanza gracias a que se ha pasado a las filas de Javier Milei hace poco tiempo nomás. Antes de seguir con el programa, porque no he presentado lo que tiene que ver con este nuevo ciclo a quienes me van a hacer el aguante, digamos, del otro lado, ¿no? El equipo y la producción de este programa están a cargo de Cande Paile, Maru Palmero, Luján Olmedo y Julieta Correa, que siempre está del otro lado. El equipo técnico, que gracias a ellos nosotros salimos y ustedes nos pueden ver del otro lado. El director es Alejandro Biseglia, Marcelo Robredo, el querido Marcelo, Mario Castillo, son las cámaras, y el sonidista es Armando Boggini. No me quiero olvidar de ellos y agradecerles antes que nada. Lo dijimos al comienzo del programa, ya está a mi derecha, como corresponde, el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, estoy hablando de Juan Carlos Berns, y a mi izquierda, no sé si corresponde tanto, es Diego Perrella, el presidente del Consejo Deliberante de General San Martín. Antes que nada, muchas gracias por compartir esta apertura de este nuevo ciclo. Quiero comenzar con algo sencillo. ¿Qué mirada tienen? Calculo que vamos por orden alfabético. En este caso, Juan Carlos Berns va a ser el encargado de decir qué mirada tiene de este momento que está sucediendo en la Argentina en todo aspecto. Bueno, de este momento, después de las votaciones que ocurrieron el año pasado, creo que va por el camino más o menos esperado. Quizás más acelerado de lo que uno esperaba. Mi mirada es totalmente a favor, por supuesto. Vos sabés que yo nací a la política desde el liberalismo, desde la UCD. Desde la UCD, o sea, sí, me acuerdo. Así que digamos, yo la vi hace mucho tiempo, digamos. Pero también entonces, eso también te pone en un lugar que has visto pasar, pero esto no te hace ver que es más de lo mismo. En absoluto, digamos. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Por lo menos desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista democrático, republicano, tanto que se dicen de las formas del presidente, bueno, ahí puede ser que tengamos algunas diferencias, solo en las formas. Digamos, en el fondo, es tanto lo que había que cambiar en Argentina, después de 8 décadas de total predominio de una idea. Bueno, vino Milei y lo quiere cambiar. Entonces, la verdad es que utiliza algunas formas medias extrañas para lo que nos sentimos súper republicanas, digamos. Yo, a ver, pero más allá de cualquier cosa, lo que uno ve es que esas formas de cambiar tienen que ver con recetas que uno, al menos en apariencia, son parecidas. No entiendo. ¿Sobre las formas me decís? Bueno, y sí, bueno, al menos los personajes. Caputo es el mismo que tomó una deuda de 45.000 millones y hoy toma otra, digamos. Al menos en ese aspecto. Bueno, te quiero corregir, porque es algo que es algo que se repite continuamente sobre la deuda que tomó Caputo y otra deuda que tomó Caputo, estás diciendo ahora. Eso es básicamente un error. En todo caso, cambió la deuda, porque digamos, la primera deuda que tomó Caputo fue para pagar la deuda que había tomado el gobierno peronista antes, ¿no? Entonces, digamos, porque todo ese festival de bonos que teníamos, había que pagarlo. Se pagó con un cambio de acreedor. En vez de tener los bonos, se buscó el Fondo Monetario Internacional. Decirlo burdamente, en vez de pagarle 14% al gobierno chavista, se optó por pagarle el 6% al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para cubrir esa deuda. Y ahora de vuelta. Ahora, luego de los 4 años maravillosos que tuvo Fernández, estamos nuevamente repagando. Pero no creció durante, más allá, ahora me lo explicaré. Pero estoy hablando de deuda pública, pública porque Cristina Kirchner lo explicó muy bien. No es lo mismo un acreedor que otro. Está bien, pero el monto total sí es el mismo, no está creciendo. Es más, en toda la historia de Argentina, o por lo menos, sí, yo diría en los últimos 100 años, el único presidente que bajó la deuda pública en Argentina se llama Javier Milei. Entonces, vos decís, ¿cómo lo veo? Y lo veo bien. Vos decís, mirá, están aplicando la economía austríaca, ahí sí, yo de chiquito quería que la apliquen, que es muy simple, es almacenero. No gastar más guita de la que entra, no emitir más dinero y papel pintado, es facilísimo. Vos no tenés oferta de dinero, no te preocupes que no va a subir el dólar. Perrella, escuchabas a Juan Carlos, digamos. Sí, con mucho respeto y con mucho cariño al intendente Valenzuela, ni en la forma ni en el fondo, estoy totalmente en desacuerdo.
¿Qué mirada tenés vos acerca de lo que está pasando? No, yo creo que Milei es fruto de los fracasos de otros gobiernos, pero también digo, muy cortito con el tema de la deuda. Nosotros cancelamos con el gobierno de Néstor Kirchner la deuda externa. El que se endeuda es Mauricio Macri en 45.000 millones de dólares, cuando Caputo era ministro de Economía y Sturzenegger, presidente del Banco Central. Después viene el gobierno de Alberto Fernández, que ni más ni menos tuvo 2 años de algo que es intrascendente, que es una pandemia, que te puede tocar la mala una vez en la vida, y le tocó. Y después 2 años que nosotros estuvimos atravesando muchas internas en el gobierno que nos hizo muy mal, y que surge con un outsider como es el presidente Javier Milei, elegido por la sociedad argentina. Pero me parece que es un proceso que se va a ver con el tiempo, y en poquito tiempo lo vamos a ver, el desgaste que ha producido primero en la sociedad argentina. Nosotros dejamos el gobierno con alrededor del 6% de desempleo y estar cerca del 8%. El clima del bolsillo de los trabajadores, de los empresarios, de la clase media bajó muchísimo, y tuvieron el año pasado el mayor ingreso de divisa por el blanqueo tremendo que han hecho, más superávit de cosecha comercial, y no hay un peso en el Banco Central, está igual que lo dejamos. No entiendo todavía qué es lo que está bien. ¿Qué responsabilidad tiene el peronismo en toda esta dinámica que se ha dado con una situación que, insisto en la palabra, que genera mucha incertidumbre en la gente, porque la gente... No, hicimos mal la cosa, Enrique, hicimos mal la cosa, perdimos las elecciones. Ahora lo que nosotros tenemos que construir, una propuesta superadora al gobierno legítimamente votado por la sociedad argentina, que hoy está gobernando. Ahora, Milei es producto que nosotros hicimos mal la cosa, listo, sacado eso. Es la autocrítica, ya está, nosotros tenemos que proponer pero ahora. Bueno, lo que acaba de pasar esta semana en la legislatura en la Cámara de Diputados de la provincia, no parece que se aprende mucho, digamos. No, pero más grave es lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. Ah, bueno, está bien. Mucho más grave. Votan un decreto del presidente diciendo, vamos a poner la deuda externa, y los diputados del PRO. El PRO no existe más, votó con Milei todo lo que tenía que... Y está, bueno, está hubo muy peronistas bien. que dijeron que también estaban de desacuerdo y votaban a favor. Pichetto, por ejemplo. Digamos. Bueno, por eso, pero en general, el partido de gobierno, que es el partido del presidente Milei, más el PRO en su sustancia, con 37, 38, 39 diputados nacionales, votaron un decreto para endeudarnos, una discusión que siempre está en el Parlamento. Y después en la Cámara de Diputados de la provincia, según lo que tengo entendido, por faltas de acuerdos, que creo que se va a tratar el próximo jueves 27, se va a tomar la decisión de la suspensión de las PASO. Nos vamos a ver en 10 días y me vas a decir, bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿Por qué no pasó ahora? La verdad que no tengo la finita de lo que pasó en diputados, pero me parece que en el temario tenía que incluir otros temas que no estaban cerrados. Y era un bagaje de varios ítems a discutir en la Cámara que no estaban todos de acuerdo. Por supuesto, con el respeto que me merece nuevamente el presidente, el compañero presidente del Consejo Deliberante 3 de febrero, yo estoy de desacuerdo en el fondo y en la forma. Y creo que el proceso se empieza a ver de a poquito. El tema de Libra es tremendo, es tremendo. El presidente Milei parecía que en enero y febrero las elecciones las ganaba caminando. Bueno, no está apareciendo eso. Algo mostraba acerca de las encuestas, ¿no es cierto? Una encuesta totalmente. Misma consultora que muestra dos matices totalmente distintos. Hoy ustedes, además de ser, ustedes asumieron por el PRO, pero hoy son de La Libertad Avanza. ¿Cómo se resiente para los vecinos de 3 de febrero esta situación, digamos, que tomó el intendente Diego Valenzuela? No se resiente en absoluto, porque, digamos, todas las ideas que propuso Valenzuela y el grupo de concejales también en la campaña no han cambiado. O sea, las ideas son las mismas que habíamos propuesto nosotros. Los dos partidos, tanto el PRO como La Libertad Avanza, más o menos tienen el mismo camino. Nosotros queremos el cambio, queremos cambiar esas 8 décadas de decadencia total que tuvimos en el país. Bueno, nos une eso. Después tenemos, de vuelta, unas formas distintas unos de otros. Bueno,
Yo para mí la última elección la tomé casi como una interna de nuestros dos partidos. ¿No? La última elección. La última elección general, La de él, la de presidencia. Yo personalmente te estoy diciendo, para mí era una interna sobre diferentes metodologías. Pero Juan Carlos, si vos tomás esa elección... Y la ganó Milei. Entonces hay que ser respetuoso de la gente. No, Democrática. ganó Milei a nivel nacional, pero bueno, a nivel municipal no ganó pero a Milei. nivel municipal es lo que te estoy diciendo, digamos, las ideas que Valenzuela propuso en su momento son las mismas que lleva ahora. Esto después es una táctica, digamos, política, por lo que estamos en La Libertad Avanza ahora. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay que ir unidos. ¿Y cómo vamos a ir unidos? Bueno, hay que ser respetuosos de lo que la gente votó. La gente votó que esto lo va a conducir Milei. Bueno, nosotros, esa interna que perdimos, somos respetuosos. Esa es la única razón, pero después... hombre de derecha que viene de la UCD, digamos, un partido fundacional en cuanto a las ideas de esa ideología. ¿Vos ves al presidente Javier Milei en condiciones que está en condiciones para llevar adelante este liderazgo, digamos? Bueno, hasta ahora lo está demostrando. Está demostrando que sí. ¿A qué te referís? ¿Al liderazgo para conducir los destinos del país o al liderazgo político que está ejerciendo? Y a todo, en definitiva, porque estamos en presencia de una persona, digamos, que es sumamente atípica a lo que uno venía entendiendo como no sé, características políticas, ¿no es cierto? O sea, insulta, digamos, qué sé yo, hay cosas que no sé, bueno, es el presidente de todos, digamos, ¿no? Tilda coincido con él, el fracaso de la política hizo nacer outsiders. Así es. Pero hay que respetarlo. Es quien ganó. Hay que respetarlo y dejar llevar a cabo sus ideas. Pero ¿cómo se respeta a una persona que no te respeta, digamos? Eso, por ejemplo. ¿No? Esas, respecto a la forma, respecto al fondo, es muy respetuoso. Porque hasta ahora absolutamente todo lo que prometió en campaña es lo que está cumpliendo. Entonces, son pocos los políticos argentinos en toda la historia que pueden decir eso. Entonces, ¿quién es el respetuoso? Esos políticos que te dicen una cosa en campaña y después hacen otra, o un político que en sus formas es duro, ponele, pero está tiene bien, cosas que ha dicho en campaña y que hoy pero no es lo esencial. El país está tan destruido, lo hemos recibido de una forma, ya te digo, después de 80 años de decadencia. ¿Viste? Que esas formas son las que le ayudan a él a hacer esa transformación tan profunda. Es una transformación que por ahí vos decís, de este tipo dice esa palabra, revolucionaria. Sí, es una transformación revolucionaria. Quiere cambiar todas las bases de nuestro país. Y bueno, no lo hace un tibio eso. No lo hace un tibio. Y te aclaro otra cosa. Nosotros gobernamos 4 años como PRO. Y no lo logramos en absoluto. Está bien que sin las bases que sentó Mauricio Macri, probablemente Milei no podría hacer estas cosas que está haciendo. Entonces, eso sí, yo le achaco a Milei, tendría que ser más agradecido hacia todo lo que el PRO le dio y lo que le está dando también. ¿Destruyeron todo ustedes? No, en estos últimos tiempos, primero digamos, para tomar frases, digamos, también, no para hacer un debate, pero sí para tener miradas, digamos. No, pero nosotros dos cosas, puntualmente. Nosotros sí creemos en algo que el presidente no cree. Nosotros creemos en la educación pública, en la salud pública, en la seguridad pública. El presidente claramente no cree en eso, Y el presidente miente. El presidente dijo que iba a cerrar el Banco Central. Ocampo no está más, listo, a la casa. Mentira. El presidente dijo que no iba a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presidente toma deuda. Es mentira. ¿Por qué estamos hablando de algo que cualquier archivo ve de cosas que dijo el presidente de la Nación y no está cumpliendo con su electorado? ¿No ves nada positivo en el gobierno de Javier Milei? Sí, controló la inflación, algo que nosotros perdimos porque no pudimos controlarla. Pero no lo puedo repetir más porque ya perdimos, le toca gobernar a él. Como bien dice el amigo, que gobierne. Si nosotros lo dejamos gobernar. Ahora no creemos en eso. Yo soy egresado de primaria, secundaria y universidad pública. Yo nací en un hospital público. Yo creo en eso. Más allá que haya ganado otra fuerza política, sigo creyendo en eso. Y en algún momento se va a socavar eso, se va a socavar su palabra. ¿Va a llegar bien parado a las elecciones? Yo creo que va a llegar bien parado. ¿Creo en las encuestas que lo dan por el piso? No creo. Lo que ha crecido considerablemente es la imagen negativa del presidente. Sí, claro. De todas maneras sigue manteniendo un caudal de votos sumamente interesante que lo pone en un lugar expectante, no para nada. Pero porque es una cuestión de tiempo. Está bien, la gente quería que después de la inflación, decime una medida para la clase trabajadora, decime una medida para la clase media,
¿Qué son? Los servicios no aumentaron. Las prepagas no aumentaron. El bondi no aumentó. ¿Cuál es la medida que ha tomado para que esa clase, cuál era el trabajador que tenía en la Argentina, el ascenso social, que fruto del esfuerzo vos llegabas a tener tu autito, la posibilidad de comprarte una casa, de ir a la universidad, de ir de vacaciones? Ahí me parece que diste en un punto clave, digamos, del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Está bien, digamos, pero porque, está gobernando, Enrique, eso ya dije que está bien, ahora bueno, está gobernando bien, otro gobierno, ¿vino a solucionar los problemas o a contar los problemas del anterior? No, yo no, me parece que hay que decirlo, así como uno manifiesta también lo que tiene que ver con esta situación que genera el propio Javier Milei en cuanto a una performance, no sé, de insultos, de agravio y todo lo demás, que no está bueno, también hay que manifestar lo otro. A ver, si me permitís, porque ha dicho cosas muy interesantes, pero inexactas a lo suyo. A ver, bueno, digamos, a ver. Porque pone en palabras que no son nuestras, no son de los liberales en absoluto. Primero, la educación pública. Digamos, es nuestro basamento moral, es la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades no la logra el sector privado, la logra el Estado. ¿Viste? O si vos querés decirme, qué sé yo, que mi hija tiene las mismas oportunidades que una niñita que vive en un barrio de emergencia, eso no es cierto. Entonces, por lo tanto, él pone palabras que no son para nada en absoluto que tienen que ver con el liberalismo y tampoco con Javier Milei. Así que ese invento que nosotros no queremos de la educación pública es mentira. Bueno, ahora, déjame terminar. Los universitarios tienen 3 millones de kioscos armados por el radicalismo. ¿Querés que te lo diga así? Nosotros queremos terminar con los kioscos en el nivel universitario, no con las universidades. Ahora, claro, en cuanto le decimos, che, podemos auditar. Los que están protestando son los profesores, digamos. Los profesores lo saben muy bien. Bueno, pero los profesores bueno, déjala auditar, es lo único que queremos. No queremos bajar el presupuesto universitario, pero sí queremos terminar con los curros. Basta de terminar con los curros. Juan Carlos, va a ser el segundo año. Bien, eso sí, eso es una crítica interesante. Ahora te quiero decir otra cosa. ¿Qué más hicieron que bajar la inflación? Dicen. ¿Cómo? Mira vos, ¿qué más hicieron que bajar la inflación y no llevar al país a la hiperinflación? Hace 14 meses que estamos. Entonces vos querés que arreglemos la sociedad argentina. No lo vamos a hacer en 14 meses. Algunos economistas manifiestan que esta idea de recurrir al fondo tiene que ver con mantener una supuesta, digamos... De vuelta, no aumentamos la deuda, ni aún con este nuevo préstamo del Fondo Monetario. No aumentamos la deuda, no, porque es importante. No, bueno, pero ¿cómo te va a prestar 20.000 millones pero vamos a prestar los 20.000 que no aumentaste la deuda? O sea, no, porque vamos a pagar... Sí, pero vamos a pagar la deuda interna del Banco Central. Ahora bien, el peronismo tiene esa idea. Parece ser que las deudas, depende de quién es, no se pagan. ¿Viste? Bueno, a esto se la debo a mi hermano, no se la pago. ¿Viste? Ya está. Que pague Dios, no importa. Al fondo, no, son deudas públicas que el peronismo la hizo emitiendo, pidiéndosela al Banco Central. Y hay que pagarlas. Porque nos dijo a él, el Banco Central no tiene un mango. Claro que no tiene un mango. Pero esperá, hay que aclarar las cosas. No tiene un mango porque cuando vinimos tenía menos 20.000 millones de dólares en contra. Ahora tiene 0. Decís, bueno, ¿y dónde están los otros 20.000? Yo pregunto. Bueno, está bien. ¿Y los otros 20.000? Yo los voy a comprometer a que vengan nuevamente. No, vamos a venir, pero el dato también es inexacto. Porque está en 16.000 millones en déficit. Y juntaron 25.000 el año pasado del blanqueo, más 18.000 de la cosecha. Son 45.000 millones más 20.000 que van... Nos vamos a encontrar el año que viene, Enrique. Esos son números buenos. Nos vamos a encontrar el año que viene y vamos a conversar con estos mismos datos. Vamos a sacar el programa que con el amigo compartimos hoy. En educación pública todos los sueldos están cancelados. En salud pública faltan los insumos, prótesis no hay más. A nosotros, ¿qué nos pasa? En el hospital público, nosotros tenemos el Hospital Diego Thompson, 2 semihospitales y 24 salas periféricas. ¿Sabés cuántos de obra social vienen a esos hospitales? Un montón de gente. ¿Cómo que está? En las escuelas públicas no hay una inversión. Tenemos 18 grandes obras en San Martín Parada por fuente de financiamiento del gobierno nacional. Bueno, si no invierte nada en todo eso, ¿cómo no vas a tener superávit? Ya para ir culminando este reportaje que es bastante dinámico y bastante atractivo, digamos, ¿no? Juan Carlos, tienen una temática bastante complicada ustedes en el ámbito del 3 de febrero con una movida, si se quiere, o con un proyecto del Ejecutivo que tiene como idea la construcción en Caseros, Pablo Podestá y Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, digamos, se muestra hoy como un lugar en donde
nada, pusieron el grito en el cielo. Han aprobado el proyecto la semana pasada en el Consejo Deliberante. Muchos vecinos manifiestan que están en desacuerdo. Y bueno, ¿cómo sigue ese? O sea, ¿hubo consulta con los vecinos de este proyecto? Bueno, hubo audiencia pública para empezar, digamos, ¿no es cierto? Pero más allá de cómo se han movido... No vinculante, ¿no? No vinculante. No, las audiencias públicas no son vinculantes, pero sí hubo consultas, digamos, ¿no? Respecto... Ahora, hubo un trabajo de desinformación feroz. Entonces los vecinos, en función de lo que tenían informado, han reaccionado así. Bueno, ahora van a desinformarse mucho mejor y seguramente... coincido con él. Cuando llegue octubre vamos a ver cómo nos va en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, específicamente, que me preguntás, siempre nos vota entre el 60 y el 70%. No, por eso me parece que se puede dar un tiro en el pie con Ciudad Jardín. Pero bueno, es lo que opino. No, vamos a una pausa y seguimos el debate porque tenemos que cumplir con requisitos comerciales. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. Seguimos con este bloque bastante intenso con los dos presidentes y le decía recién a Juan Carlos, el presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Berns, el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, que para mi mirada, digamos, por ser también vecino de 3 de febrero, se pegaron un tiro en el pie, digo, en cuanto al proyecto que van a llevar adelante en Ciudad Jardín, porque Ciudad Jardín es un lugar en donde ustedes, como bien decías vos, tienen un caudal de voto interesante, digamos, ¿no? Y nada, también tienen cierta particularidad el vecino de Ciudad Jardín, ¿no? En cuanto a que cuando ve algo que no le gusta se manifiesta, digamos. Bueno, le han informado mal. Cuando esto llegue a su fin y vean qué fue lo que hicimos, el vecino de Ciudad Jardín seguramente va a aumentar el caudal de votos hacia nosotros. Vos decís va a estar totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos... Mirá, hay minorías ruidosas. Minorías durosas. Hay minorías ruidosas. Ah, ruidosas. Ruidosas. Pero nosotros hablamos con todos los vecinos. Y es algo que nos caracteriza, ¿te acordás? Las viejas cargadas del PRO, del timbre, y qué sé yo. Bueno, nosotros lo hacemos sistemáticamente. Entonces yo te aseguro que la mayoría... ¿Vos crees, digamos, que hay disconformidad por parte de los vecinos de Ciudad Jardín? Mirá, si yo fuera vecino de Ciudad Jardín y me informan lo que le informaron, también estaría pataleando. Ahora, lo que le informaron, en vez de leer los expedientes y ver qué fue lo que se votó, es una cosa,
Y está bien, Bueno, es una falla nuestra en todo caso. Nosotros más allá de... transmitimos mal. Bueno, pero ahora tenemos tiempo creo que para eso, porque transmitir. inclusive, Bueno, digamos, desde lo político, le dieron aire a un justicialismo pero local pero esto no terminó. Hasta ahora, ya empezamos, por supuesto, a explicarlo, y cuando los vecinos vean, mirá, si a vos todas las entidades intermedias que hay ahí te dicen que nosotros las vamos a cerrar para hacer una construcción, y bueno, yo patalearía. El intendente en el reportaje nos decía pero que es mentira, eso. es mentira. Nunca, en ningún lugar del expediente de los proyectos, eso figuraba. Debido también en otra cuestión, ¿no? En Caseros hay una ley nacional que impide la construcción de viviendas, digamos. O sea, ¿eso cómo lo van a revertir? Bueno, eso no es tan así, no es tan así. Esa es la ley me la dieron, ¿no? No, sí, está bien, pero esa es la ley de transferencia de los terrenos que se hicieron cuando se le entregaron a 3 de febrero y tenían cargos para realizar. Bueno, esos cargos fueron cumplidos. Entonces, nosotros no es que somos unos locos un día y venimos y votamos cualquier cosa, hacemos las consultas correspondientes en todo el ámbito jurídico, y lo que nos dijeron es simplemente sí, tienen razón, ustedes tienen razón. ¿Que no hay una ley o que la ley no existe? La ley está cumplida y entonces esos terrenos están liberados. Ok, ahora esa ley que decía que no podía haber viviendas... Pero no decía que no podía haber viviendas. No se podían construir familiares. No, pero no sé dónde leíste eso, ¿la leíste vos? Sí, la leí. Bueno, ¿Cómo la de vuelta ahora la voy a buscar. La ley dice qué cargos que te entregaron esas tierras para hacer ciertos cargos. Claro, era para hacer un centro cívico, concesionar bueno, lo que hizo... No, concesionar no, eso fue no, cosa del peronismo. Perdón, violó esa propia ley. Violó esa propia ley en todo caso. O sea, esas tierras que tenían ciertos cargos, vino el gobierno peronista de Curto y que hizo, se lo vendió, se lo alquiló. Bueno, alquiló ahí. Bueno, está bien. Está ahora prohibido por esa ley. Eso termina y ustedes construyen, digamos. Eso termina, la concesión. Vamos a ver. Pero de todos modos, estamos en una república. Si las minorías se ven atacadas o mancilladas o qué sé yo, en vez del bombo y todas esas cosas extrañas y el scratch, que yo los traté. Eso es algo que permite la Constitución, ¿ves? El scratch no. No, el scratch no. Pero las protestas sí. La manifestación sí, pero la Constitución, nuestro sistema creó la República. La República está para defender los derechos de la minoría. Bueno, los derechos de la minoría, y si aún así tienen la justicia para ir. Vayan a la justicia. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar. Te voy informando, y te lo decía fuera de cámara, ya hay idea de varios vecinos que van a presentar amparo en función de eso. Han presentado 2 amparos. Los 2 se lo han rechazado in limine. Bueno, ustedes no tuvieron problema con la oposición, estuvo en la banca, sí, ¿no? Y no lo tuvimos nunca. Nunca. Dialogamos. Bueno, que me porque parece uno de los datos puntuales es que la oposición en 3 de febrero tuvo una actitud, digamos, de no presentarse, digamos. No sé bien qué pasó, piquetero pero los concejales de la oposición, a los cuales nosotros le prestamos atención, escuchamos y muchas veces tomamos también cosas que ellos creen de buena fe para los vecinos de San Martín, tenemos un muy buen trato, un muy buen diálogo, también creyendo distinto, porque me parece que en esto de las formas que hablábamos hace un rato del presidente se puede pensar distinto y hablarlo en buen tono. Y nosotros, por lo menos en los 14 años que estamos en la ciudad, tenemos una muy buena relación y con discusiones muy intensas. A ver, lo que hubo mucho revuelo acerca de la temática de la seguridad en San Martín, digamos, la oposición salió al cruce manifestando que no habían hecho mayores anuncios en cuanto a la seguridad o inseguridad, que es algo que preocupa mucho al vecino de San Martín. Sí, los hechos de seguridad cuando se politizan, me parece a mí, en cualquier lugar, que están bastante mal. Hubo un cartelito que lo puso un concejal al final y después se lo llevó a su oficina. No entendí qué quiso decir porque no hizo ninguna manifestación y yo no puedo hablar de la oposición en su conjunto porque no lo hicieron. Fue un concejal y no lo hizo expresamente y tampoco hizo, que me parece que está bien que se manifieste. Hechos de inseguridad, Enrique, mira, tenemos
en 3 de febrero, en San Martín hay mucho. Me parece que hay que tomar cada caso en particular, lo que laburamos mucho y todos los días para incrementar patrulleros, incrementar cámaras, personal. Nosotros tenemos una estructura de seguridad muy grande en San Martín, con 120 patrulleros, 1.500 cámaras. Eso alcanza, ¿no? Y si se lo digo a un vecino yo, que recién le acaban de robar y va a la comisaría, hace la denuncia y no se la toman, no hay explicación que le digan la inversión pública. Es un tema muy delicado que tiene que ver con otros factores, como es la educación, la integración, el trabajo. Es una pelea que también tanto el gobierno nacional, provincial y municipal deberíamos trabajar todo en línea, porque es el primer reclamo que tiene la ciudadanía. Ahora, lo que no tuvimos tampoco, mayor incremento a los índices delictivos que teníamos, y no tenemos ningún hecho violento, gracias a Dios, en San Martín, que le puede pasar a cualquiera. Le pasó, creo que el 3 de febrero en Palomar o en Podestá, le pasó a Munro. Digo, si nos pasaba una cuadra era UTA, si nos pasaba en otra cuadra era Villamepú. Digo, no nos pasó de casualidad. Así, al igual que los gobiernos, en el caso puntual del gobierno de Valenzuela, ¿creen que la seguridad depende pura y exclusivamente del gobernador? Sí, del gobernador y los fondos nacionales, que tenía que girarle a todos los municipios, al de 3 de febrero también, el gobierno nacional que no le giró, que es plata que estaba por ley, que tenía que... Digo, eso lo tengo que enunciar, no estoy echándole la culpa a nadie, es un hecho de la realidad. Lo mismo pasa con la obra pública. Cuando estaba el impuesto Pavía, había un porcentaje que iba a la provincia de Buenos Aires y por fondo por la coparticipación le correspondía a todos los municipios, del oficialismo y de la oposición. Esa plata está guardada en una cuenta y está sin usar, pero tampoco fue a los municipios. Nosotros creemos en la obra pública, por lo menos lo queremos manifestar. ¿Debe haber errores? Sí. ¿Debe haber casos de corrupción? Por supuesto que sí, pero no es generalizada. Ningún municipio, ni 3 de febrero ni San Martín, pueden hacer obras de cloaca, agua potable, las obras hidráulicas en los distritos se hace con... Tenemos un caso reciente que tiene que ver con Bahía Blanca, ¿no? Creo Totalmente. que el caso más claro en función en donde se notó, digamos, que el corte de la obra... Hoy va a estar, por unas cuestiones técnicas no nos va a acompañar el periodista de Perfil, que la semana pasada sacó una interesante nota que tiene que ver con que Milei paralizó más de 30 horas en Bahía Blanca durante 2024, digamos, ¿no? Y acá queda las claras. Axel Kicillof ayer en la inauguración de una escuela en Morón manifestó también. ¿No crees que desde el punto de vista de ustedes, Juan Carlos, que hay como una falta de, si se quiere, no sé, de no tener en cuenta cuestiones que son primordiales para el grueso de la gente con esta idea de déficit cero? Bueno, es un poquito lo que dijo él en su momento. No es que iban a cerrar el Banco Central, por ejemplo. Esto es paso a paso, como diría Merlo. No se puede hacer todo en 14 meses. Por supuesto que se va a cerrar el Banco Central en la etapa 3 o 4 de esto. Esto es lo mismo. Hablan de la obra pública, parece ser que no va a haber más obra pública infinitamente. No es así. Llegamos llegamos... A ver qué parte nos entiende que estamos al borde de la hiperinflación y de llegar al 90%. Yo lo he escuchado, pero me parece que... Pero la palabra pero es el problema. No, ficticio no. No se sostiene eso de decir, bueno, íbamos a tener una inflación de 13.000 y cuánto... Ya la teníamos. No tenías una inflación de eso. Sí, en diciembre hubo 52% de inflación mayorista. Bueno, Ana Luis Sales te va a dar 13.000. Me sorprende que esté discutiendo con vos que en diciembre del año pasado parece ser que no íbamos rumbo a la hiperinflación, que esté discutiendo semejante cosa, que íbamos rumbo a la hiperinflación. Para vos 25%. Lo que estoy diciendo, es que es importante. Es algo que supuestamente podría haber pasado. No pasaba. Ahí es. Para vos 25% de inflación mensual es poco también. Entonces estoy diciendo que está bien, estamos discutiendo otra cosa. No, pero hiperinflación. Eso era prioritario. Para nosotros, digamos, esto de la escuela austríaca, que el déficit cero es innegociable. Si no, caes en inflación. Te guste o no, lo ha demostrado la historia de la humanidad. Es así. Ahora, para cerrar el déficit a cero, en ese momento,
¿Dónde cortabas? ¿A quién le cortabas? No sé, a los jubilados, a los sueldos, ¿dónde cortabas? Lo primero que se cortó fue la obra pública. Bueno, Sí. los jubilados también hicieron lo suyo, digamos. A los jubilados, no, a los jubilados se les mantuvo el régimen de darles su salario a través de la inflación. O a decir, sí, bien, pero ¿y cómo recupera todo lo que perdió antes? No, está Pará, bien. lo vamos a recuperar. Bueno. Se va a recuperar, pero no en 14 meses. ¿Vos tenés fe que se va a recuperar todo esto? No, digamos? yo no tengo fe de que se va a recuperar y aparte es una situación muy triste la de los jubilados no pueden esperar, pero nuevamente son puntos de vista, este es mi criterio, es mi opinión, no pueden esperar 10 años los jubilados, aportaron toda su vida para que tenga quita y el déficit está sostenido por el recorte en jubilado, el recorte en obra pública y por supuesto en medicamentos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tenía un área específica que tenía que ver con las prótesis, medicamentos oncológicos, eso no se hace más. Sacaron un montón de cosas. El costo es altísimo del ajuste. Se podría haber hecho de otra forma. Pero nuevamente es una cuestión de criterio. Me parece que empezó un quiebre en el gobierno y en la imagen del presidente que tiene que ver con estos últimos indicadores, que lo manifiesta el riesgo país, la suba del tipo de cambio. Y aparte el presidente era un especialista en crecimiento con dinero y sin dinero. Bueno, que haga crecer sin dinero. Juan Carlos, ya para ir cerrando un concepto. Sí, y esas, todas cifras de verdad. Este año vamos a crecer como mínimo 5%. El dólar que está subiendo, acaba de decir que está subiendo. Bueno, le informo que está al mismo precio que cuando llegó Milei. Manguito más, manguito menos. El riesgo país está subiendo, claro, está 700 y pico. Bueno, lo recibió en... Bueno, por eso, acá el tema es que agarramos lo que... según quién el dólar blue, te digo, lados, yo te estoy hablando del dólar blue, el oficial para mí no existe, el dólar blue. Está en el mismo precio. ¿Viste? El riesgo país estaba en 2.700, está en 700, y claro, subió de 710 a 780, estamos. Es un desastre el pobre gobierno. Yo creo que esos datos y números son concretos y reales. Son devastadores. Ahora, lo que uno también empieza a ver es que eso no se nota en el grueso de la soya. Bueno, ya viene octubre, vamos a ver. Está bien. Vamos a ver si... Cerrame vos. No, viene octubre, quiero que nos invites en diciembre para contrastar estos datos porque me parece que va a ser, muy a mi pesar, el clima se va a poner, está tenso en la calle, el bolsillo aprieta, ajuste. No hay clima de nada raro que pase en la sociedad argentina porque tiene mucha experiencia nuestro pueblo, pero está difícil la cosa, está difícil. Vos vas por un comercio, por una industria, caminar en la peatonal Belgrano y no hay consumo. 8 y pico % supermercados de caída el mes pasado, perdón. Me parece que estamos en una situación difícil. Pero bueno, lo vamos a ver con el tiempo. Es el presidente elegido por el pueblo, la gente eligió, hay que respetarlo y hay que generar una propuesta superadora para ganar las próximas elecciones. Les agradezco a los dos, la verdad que hemos tenido un momento agradable en cuanto a lo que tiene que ver con las miradas distintas de ambos y esto enriquece, me parece que nada, es eso, la democracia se trata un poco de eso, de que todos hablen, todos opinen y que encuentren un camino en bien y en pos de la mayoría de la gente que vota, ¿no? Bueno. Gracias a los dos y bueno, ya los comprometo. Muchas gracias lo que están diciendo, a vos, tendremos que invitarlo para el último programa. Muchas gracias. Trataremos de meter un par de presidentes más de otros distritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya nos metemos en la última parte de este Aciertos y Errores del primero del 2025. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. Último bloque de este Aciertos y Errores, que es bastante intenso. Nos estamos quedando sin tiempo, por eso vamos a ir rapidito. Ahí le empezamos a mostrar algo que empieza a pasar en algunos distritos y en particular en 3 de febrero hubo un lanzamiento de la corriente política municipal peronista. Llamativamente, el que la condujo, si se quiere, o el protagonista de todo esto es Diego Silva, un hombre que pertenece al sindicato municipal de 3 de febrero, que a su vez está bajo la órbita de Alejandro Colia, un radical que a la vez es miembro y presidente de una nueva federación de sindicatos municipales, ¿no? Lo cierto es que la intención, sin lugar a duda, de este movimiento tiene que ver con a futuro, con la vista puesta a futuro en las elecciones, ¿no? Y es peronista, se hizo en el Consejo de Partido con Diego Silva y otros integrantes. Me llamó la atención mucho esa falta de empatía, si se quiere, o poca actitud de compañerismo por parte del actual presidente del Consejo de Partido, estoy hablando de Juan de Bandi, que casi le copó el acto al hombre. Se ve que porque le prestó la casa. Vaya uno a saber cuál es el motivo. Ahí ven la foto, algunas fotos de lo que sucedía. Por otro lado, también lo dijimos en el transcurso del programa, estuvimos en Morón, en donde Axel Kicillof presentó o inauguró una nueva escuela secundaria. Vemos lo que decía el gobernador acerca de esta quita de guita que no le llega a la provincia, y vamos a hablar con Amelia Franchi, la doctora, que va a ser parte de este ciclo nuevamente de Aciertos y Errores. Vemos a Axel Kicillof. Con el edificio presente, con los bancos, con las aulas, recién recorríamos un salón de primer grado, ¿no, Sandra? De primer año, Sandra. Entonces estábamos ahí, veíamos la alegría de tener un edificio nuevo. Tal vez así sea más fácil bajar algunos de los debates que están dando vuelta hoy por la sociedad, sobre todo, lo voy a nombrar, ¿no? Con Milei de presidente. Yo aprovecho acá para decir delante de los estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires, en su gobierno y en su sistema educativo sigue la línea de memoria, verdad y justicia. Esta escuela que estamos inaugurando tiene importancia para ustedes, tiene importancia para Morón, tiene importancia para todos los que estamos acá, pero forma parte de una política de Estado. Si hay alguna duda en relación a que obra pública y transparencia pueden ir de la mano, porque por ahí se agita la idea de que son incompatibles, tiene respuesta y se llama Axel Kicillof. Obra pública y transparencia son absolutamente incompatibles. Y en la provincia de Buenos Aires eso ocurre. Ese mismo día de la inauguración, el gobernador sufría el traspié en la Cámara de Diputados de la provincia, que según el propio Perrella, que estuvo hace un rato acá, se va a revertir la semana próxima. Como lo dijimos ya, me acompaña la doctora Amelia Franchi en este nuevo ciclo, en este número 18. Ya estamos. ¿Cómo andás, Amelia? Qué tranquilo el día de hoy. Sí, ¿no? Yo voy a hablar de sarampión. Bueno, calculo que la salud, según de qué lado se estaba viendo vos el debate, o al menos esta charla. Fue muy rico el debate, la verdad, ¿no? Pero antes de eso te quería contar que el lunes es feriado.
Es el día, como estaba recién escuchando Memoria, verdad y justicia. con Kicillof, es el día de la memoria, verdad y justicia. Y te quería comentar, porque estuvo muy lindo, la semana pasada se habilitó el archivo de la memoria de San Martín, de General San Martín. Te podés meter en la página y encontrás, y desde ahí encontrás lo que plantea. Entrás a la página, ponés memoria del archivo de la memoria y aparece en cada municipio, en cada barrio, quiénes son las personas desaparecidas. Apretás y aparece la cara y la historia. Me pareció un trabajo maravilloso y digno de recordar hoy. Sin lugar a duda. De recordar hoy, que pueden verlo en todo el partido de General San Martín. Este proyecto, este archivo se abrió hace pocos días, 2 días. Más allá del laburo interesante que vos planteás, lo que a uno le llama mucho la atención es que volvamos a hablar de estos temas que uno creía que ya estaban resueltos, ¿no? Para el grueso de la sociedad, ¿no? Y sin lugar a dudas hay un nuevo posicionamiento, no solo en Argentina, a nivel mundial, que pareciera que hay que discutir estas cosas. Me llama mucho la atención, pero bueno. Sigamos discutiéndola, porque justamente la memoria es bueno, me parece que hay que traerla y ponerla sobre la mesa y punto. Así que luego de este breve... Contame, la salud está bien todo, ¿no? Está bárbara. A ver, contame un poco. La salud, bueno, en este momento la salud pública está muy complicada, fundamentalmente por algunas cuestiones. Los médicos se están yendo, el equipo de salud se está yendo, un médico que ingresa no llega al millón de pesos en el mes, y tiene que pagar su caja privada de seguridad, y tiene que pagar la matrícula, y tiene que tener un auto, tener varios trabajos para poder llegar. Tal es así que en Mendoza, en este momento, casi no tienen médicos, porque cruzan a Chile y cobran muchísimo más. Entonces, los sueldos no aumentaron, y además de eso, la gente no ha tenido la posibilidad de quedarse en algunas obras prepagas que además han sido liberadas, y entonces se cobra muchísimo, también te cobran más si sos más viejito o si tenés más patologías, y entonces se volcaron a la salud pública. Y entonces hay toda una cuestión, no hay algunos medicamentos. Claro, no tenés profesionales, tenés bajo sueldo, no hay medicamentos. Es un combo hermoso. Es un combo espectacular. Entonces, aparte, toda esta cuestión hace que la salud pública está en peligro, la educación pública también, y las universidades, que estaba escuchando que hablaban de universidades. No sé qué curros puede haber. Lo que sí yo sé es que los docentes de las universidades era un poco lo que le planteaba, cobran miserias y no pueden sostenerlo. Es terrible. Pero además ahora están implementando que se cobre a los extranjeros, que los hospitales públicos en algunas provincias se está cobrando a los extranjeros. Y esta es una discusión que se tendría que poner en marcha. ¿Por qué? Porque la salud y la educación son derechos humanos. Y esto hay que respetarlo. Dicho esto, te cuento que estamos en un proceso de sarampión. Claro, viene a mente y viene al recuerdo, digamos que ayer hizo, ¿cuántos años que nos encerraron? Hace 6 años, 5 años. Hace 5 años no, 5, ¿no? 2020. 5 en marzo del 2020. 5 años. Nos encerraron y tuvimos una pandemia terrible, y en esa época nos aplaudían. Qué lindo, ¿no? Después se olvidaron, no nos dieron el sueldo ni nada, ¿viste? Así que es una situación compleja. La salud pública debería empezar a pensar que es un derecho y que hay que cumplirlo, y hay que empezar a poner cosas. Háblame cortito del sarampión hoy, porque ahora ya te tengo que hablar cortito del sarampión, porque hay hoy el caso número 13. Y esto es muy importante, desde enero hasta la fecha, 13 casos. Antes, desde el 2005, teníamos libre de sarampión. Ahora, actualmente es una enfermedad muy contagiosa, que se contagia por la vía de las gotas de flush de la nariz. La saliva. Tiene 2 horas que están por el aire, te puede contagiar, y es muy grave para niños menores de 1 año, para menores de 5, menores de 1, y para chicos que son más vulnerables, que tienen patologías. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, rinitis, y empieza, lo que se ve en principio es todo el brote que puede producir, que empieza en la cara, en el cuello, en la mano, en los pies, y el tema que puede ser muy grave y puede llegar a la muerte. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previene? Con la vacuna. Entonces, lo que se ve es que cuando aparece un caso de estos, inmediatamente hay que ver quién los está rodeando, ver y estudiarlos a todos, separar a la persona que tiene sarampión, ponerle barbijo que se quede aislado, darle las vacunas. Los chicos tienen que tener
2 dosis, tienen que darle al año y a los 5 años, la triple viral. Rubiola, papel y sarampión. Y a los 5 años tienen que darle de vuelta. Es un tema, ¿no? O sea, gravísimo. La cuestión es que apenas tengan síntomas, recurran a los médicos, recurran a los hospitales, a donde corresponda, pero vayan con barbijo tapados por si ven algún tipo de estas lesiones y vacúnense. La vacuna es fundamental. Hay un bajo porcentaje de vacuna en las escuelas. Amelia, te agradezco mucho. Me están diciendo que ya está. Pero yo no me quiero ir sin antes agradecerles a todos en el acompañamiento a este nuevo ciclo del 2018. Esto es Aciertos y Errores. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo y espero que nos sigan acompañando en un futuro. Han sido muy amables por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más Aciertos y Errores.